hacer foco en la unidad número 2, ¿sí? Vamos a hacer, como hicimos la última, hace 15 días, vamos a hacer primero un repaso del teórico, que se saquen todas las dudas y consultas que tengan sobre el teórico, y después vamos a conversar sobre el práctico, ¿sí? Que yo les dije que todavía no lo presenten, no hacía falta que lo presenten, pero sí que traten de tener armados borradores para aprovechar la clase y sacarse todas las consultas que tengan, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Nomás comentario antes de arrancar, hay un grupo que, bueno, me estuvieron pidiendo por privado algunos cambios de grupo, así que ya los estuve haciendo en V. Hay un grupo, el grupo número 12, quedó con 3 personas nomás, y el grupo 14 también tiene 3 personas nomás, así que si quieren pueden, a partir del trabajo práctico número 2, pueden juntarse si quieren, porque no tiene mucho sentido tener 2 grupos de 3, ¿sí? Sí, Agustín, decime. No sé si el mensaje... El grupo 12 tiene 3 personas también. Sí, ese es el que estoy diciendo. El grupo 12 quedó con 3 personas y el 14 también tiene 3. Por eso, si se quieren juntar, pueden hacerlo también. Porque la idea es que por lo menos sean 5, ¿sí? En cada grupo. Ya el primer trabajo práctico, sí, el grupo 14 todavía tiene que presentar las modificaciones que les pedí, pero una vez que lo presenten a eso, ya para presentar el trabajo práctico número 2, si quieren pueden juntarse el grupo 12 y el grupo 14, ¿sí? Que quedaron con 3 integrantes cada uno. Bien, y hay muchos alumnos todavía sin grupo, no sé si serán justo los que están acá conectados, de los 80 que están conectados, pero por favor recuerden hacer grupos cuanto antes, porque ya se les están acumulando los trabajos prácticos y van a tener que presentar todo, ¿sí? No es que no presentaron y quedan liberados, sino que van a tener que presentar todo en algún momento. Así que, por favor, vayan los que falten, o que sepan ustedes de algún otro compañero que falte a hacer grupo, váyanme diciendo, ¿sí? Bien, antes de que arranquemos, por supuesto, tenemos el Kahoot de la unidad número 2. Cuéntenme ustedes qué les pareció la unidad número 2. Como yo ahí, un poco yo también se los había dicho por Telegram y por V, es el corazón de la materia, en el sentido de que es justamente el pensamiento sistémico, o sea, la teoría de sistemas, ¿sí? Es el corazón de la materia nuestra, y es el corazón de lo que hace mucho el ingeniero industrial, ¿sí? De tratar de justamente ser ese enlace, ese nexo entre lo productivo, operativo, y lo que es la parte de gestión gerencial, justamente ¿por qué? Porque tiene esa visión sistémica que no todos los otros profesionales tienen. Entonces, por eso yo digo que está dentro de esta materia, que obviamente es base de la carrera, pero particularmente esta unidad es como el corazoncito. ¿Quién está en el grupo 14? Me dice Agustín. Ahí les paso, después en todo caso les paso por privado. Me la anoto y les paso los correos, ¿ah? De ustedes. Así se escriben. Profe, creo que lo puso en el chat más que nada para que los chicos del grupo 14 se comuniquen con él por el WhatsApp, ya que tenemos el grupo ahí también. Sí, por eso. De 10. Bueno, se comunican entre ustedes, entonces, genial. Buenísimo. No, pero si no quiere ayudar, mejor, está bien. Dale, después cuando termine la clase, entonces, yo les mando de última los mails. Yo no tengo los celulares, pero sí los mails de los 6, digamos. Bueno, cuéntenme entonces primero cómo les fue con la lectura de esta unidad, si pudieron ver los videos, no vieron los videos, si les sirvieron. Bueno, nada, consultas que tengan, es el momento. Si quieren, podemos sacar consultas ahora, antes de hacer el Kahoot, por si las dudas llega a haber justo alguna pregunta en el Kahoot de que ustedes no sepan la respuesta. No sé si alguien se anima a preguntar algo. A ver, acá muchas palabras raras. Sí, bueno, muchas palabras nuevas. Es la idea. Profe, tengo una duda. Sí, decime, Francesco. Si querés, activate el micrófono o... Dime. Tienen las preguntas. O por el chat. No sé qué.
¿Para qué sirve analizar la homeostasis? La homeostasis es, si se recuerdan, sí, no hay problema. Si se recuerdan, es la búsqueda del equilibrio interno, ¿sí? Entonces, lo que nosotros, así como yo les hacía, creo que en el video teórico le hice la analogía de que la homeostasis es una característica, digamos, que nace de la imitación de los seres vivos, ¿sí? Entonces, de la misma forma que nosotros internamente, el cuerpo humano tiene variables, ciertas variables, que son vitales para que el cuerpo viva, ¿sí? La cantidad de pulsaciones, la tensión arterial, la cantidad de insulina en sangre, la cantidad de glóbulos blancos, hay un montón de variables internas que nosotros tenemos que tener en equilibrio para poder vivir. Lo mismo pasa con cualquier tipo de sistema, ¿sí? La homeostasis nos sirve para saber cuáles son esas características o esas variables vitales, digamos, que nosotros tenemos que estar vigilando para que el sistema esté en equilibrio, ¿sí? Para eso nos sirve analizarlo. Darnos cuenta cuáles son esas variables importantes, que en cada organización las variables son distintas, ¿sí? No va a ser lo mismo analizar una industria fabril que analizar una organización sin fines de lucro, que organizar la facultad, por ejemplo. Cada una de sus variables vitales, por decir, van a ser distintas. Pero lo que sí van a tener en común es que una vez que identificamos cuáles son esas variables, nosotros tenemos que asegurarnos de que estén en equilibrio. Y que si se disparan, para arriba o para abajo, tenemos que rápidamente implementar acciones para poder volver a regularizarlas. ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos. Profe, una duda. Entonces, en el trabajo, cuando analizamos lo de homeostasis, ¿tenemos que ver las variables vitales o el mecanismo para que estén en equilibrio? ¿Cuál sería? Exactamente. Exactamente. Ustedes tienen que tratar de encontrar, primero van a analizar el sistema, ¿sí? Ahí después, si quieren después del teórico hablamos un poquito más del práctico, pero vamos adelantando. Ustedes lo primero que van a hacer es analizar el sistema, ¿no? Cuáles son sus entradas, cuáles son sus procesos principales, cuáles son sus salidas, cuál es el entorno o ambiente que tiene ese sistema. Y después yo, bueno, les fui pidiendo en el práctico eso, es decir, bueno, o un ejemplo de sinergia dentro del sistema, un ejemplo de tal cosa dentro del sistema. Bueno, entre esas está la homeostasis. Que la homeostasis lo que tendrían que ustedes encontrar es definir o interpretar ustedes alguna variable que crean que puede ser importante para el sistema y que tenga que estar en equilibrio, y pueden ahí dar un ejemplo de qué pasa si se va esa variable, ¿sí? Yo no, cuando hablo de valores no espero que ustedes me pongan valores, ¿sí? Con números, pero sí explicar la variable como yo acabo de explicar la temperatura del cuerpo humano, por ejemplo, ¿sí? No hace falta que me digan, y el cuerpo humano tiene que estar entre 35 y 37 grados. No espero el número, pero sí, ¿por qué es importante que la temperatura del cuerpo humano se mantenga estable? ¿Sí? Lo mismo en el sistema. No sé si te respondí. Sí, gracias. Profe, Sí, tengo una duda sobre las entradas y las salidas. No me quedó muy claro ese concepto. sí. ¿Nada? O sea, No, sí, claro, así, como un ejemplo también. Bueno, las entradas es todo lo que necesita el sistema para poder existir, ¿sí? Son todos los insumos, todos los ingresos que necesita para poder existir. Esos insumos pueden ser insumos materiales, insumos físicos, insumos energéticos, insumos de información, insumos intelectuales, ¿sí? Todo eso es lo que necesita un sistema para poder existir. Vamos a suponer el curso, ¿sí? Sistema 1 de 3 de la UTM. Bueno, ¿cuáles son las entradas? ¿Qué tenemos como entradas? ¿Qué necesitamos para que el sistema pensamiento sistémico 1 de 3 2021 exista? Necesita alumnos, por ejemplo, o sea, la parte de recursos humanos, necesita docente y necesita alumnos. Necesita recursos, en este caso tecnológicos, ¿sí? Porque las clases van a ser virtuales, entonces necesitamos recursos tecnológicos, tanto hardware, ustedes en sus computadoras o celulares como las mías, como también de software,
el Zoom, por ejemplo, el Moodle, ¿sí? Necesitamos recursos intelectuales, que van a ser quizás los míos, más lo que ustedes traigan también antes. Bueno, todos esos son las entradas que van ingresando al sistema. Dentro de los procesos del sistema, ¿cuál es el objetivo que tiene Pensamiento Sistémico 1 de 3? Que ustedes aprendan la materia, ¿sí? Entonces, para que eso ocurra, para que se ocurra el proceso de aprendizaje, ¿qué hay adentro de esa caja negra, de ese sistema? Bueno, hay clases, hay trabajos prácticos, cómo es ese proceso de aprendizaje, de lectura individual, de lectura grupal, bueno, todo lo que podamos llegar a analizar que va a pasar este año, y las salidas, ¿cuáles van a ser? Salidas vamos a tener alumnos que aprendieron la materia, también va a haber alumnos que no van a haber aprendido la materia, y eso nos va a servir para retroalimentar el sistema, a ver qué tenemos que mejorar en el 2022, ¿sí? Va a haber alumnos que van a haber aprobado la materia, alumnos que tienen que recursarla, alumnos que van a haber abandonado. Toda esa información también nos va a servir a nosotros para retroalimentarlo para el año que viene. ¿Se entiende más o menos? Y todo eso serían las salidas, perdón. Todo eso serían las salidas. ¿Cuáles son las salidas del sistema? Vamos a tener las salidas deseadas, que sería que todos ustedes aprueben y aprendan la materia, ¿sí? Pero también va a haber salidas no deseadas, que pueden ser las personas que abandonan, las personas que no llegaron a entenderla o aprender, o cualquier otra salida no deseada que pueda llegar a ocurrir en el medio. Y después, más adelante ya vamos a ver que dentro del gran sistema hay subsistemas, que pueden ser, por ejemplo, todos los grupos de trabajo de ustedes, o el subsistema de información, que tiene que ver con el registro de asistencia, con el registro de parciales, con el registro de trabajos prácticos, que eso lo vamos a ver en la unidad número 4. Pero bueno, a grandes rasgos, ¿se entendió lo que es entradas y salidas? O si Sí, quieren tirarme ustedes clarísimo, clarísimo. Cuando veamos los prácticos después del Kahoot, ahí lo vamos a ver con algunos de los casos de ustedes. Me van a contar qué es lo que fueron haciendo y ahí lo vamos a ir conversando juntos. Profe, Sí, a ver, Mateo, perdón, antes, una pregunta que venía de antes. Mateo pregunta, ¿pueden aclarar las dudas del trabajo práctico número 1? Sí, Mateo, vos me escribiste un mail. Yo te decía que cada uno en la V, donde subir el trabajo práctico, yo ahí mismo les puse los comentarios en los casos que estaban aprobados, pero que faltaban cosas para que los tengan en cuenta para ahora para el TP2, o en los casos que no estaba aprobado el trabajo práctico, yo ahí les puse por qué no estaba, ¿sí? En los comentarios. En el caso de ustedes, si mal no recuerdo, que son el grupo 14, justamente que recién hablábamos, ustedes lo habían hecho en presentación tipo formato PowerPoint, ¿sí? Y tienen que respetar la guía de trabajos prácticos. Está en la V subida, es una guía donde está toda la estructura con carátula, índice, introducción, desarrollo, conclusión, bibliografía y anexos, si hubiese. Es más bien un formato tipo Word, ¿sí? En A4. Eso principalmente es lo que yo les decía, que revisen todo el formato y lo tienen que presentar siguiendo la guía de trabajos prácticos. No sé, Mateo, si resolví tu consulta, si tenés alguna otra más, me haces. Pero bueno, ese comentario mismo que acabo de decir estaba en la V escrito. Carlos me dice, Carlos Gabriel, profe, ¿los ejemplos que pide para explicar los conceptos tienen que estar sí o sí en el TP1 o podemos buscar aparte? No entiendo la pregunta. Carlos, si te animás a abrir micrófono y me decís. Sí, profe. Sí. Vio que usted pide ejemplos para explicar los conceptos de homeostasis o de todos los 10 que enuncia ahí, claro. ¿Esos ejemplos los tenemos que sacar del TP1 o podemos buscar en internet, por ejemplo, pero que estén asociados al tema que nos tocó? Claro, claro. Tienen que estar, por ejemplo, ¿ustedes qué tenían? ¿Qué desarrollaron? Comercialización en Argentina. Comercialización. Bueno, ahí ustedes pueden, que es como, bueno, algunos de ustedes me fueron escribiendo por privado y yo les decía que mucho también lo íbamos a conversar hoy. Ustedes ahí pueden o agarrar el sistema en su conjunto, ¿sí? De decir, bueno, ¿cómo es un sistema comercial a nivel Argentina, por ejemplo? O pueden agarrar un subsistema de decir, bueno, ¿cómo funciona lo que es la comercialización
vía e-commerce, por ejemplo, ¿sí? Que agarremos ese sistema. Dentro de eso, ustedes van a analizar entradas, cómo son los procesos de comercialización y cuáles son las salidas, ¿sí? Y sobre eso agarrar ejemplos. Pero obviamente que no hace falta que sea algo explícito que ustedes ya lo hayan mencionado en el TP1, porque a lo mejor en el TP1 lo hicieron más general, sobre todo cómo se modificó el comercio a nivel mundial, y quizás ahora en el TP2 ustedes eligen profundizar el análisis sobre un sistema en particular. Entonces, los ejemplos que elijan tienen que ser sobre el sistema que hayan elegido analizar, ¿sí? O sea, con esas entradas, esos procesos y esas salidas, sobre ese sistema va el ejemplo, ¿sí? Así que sí, obviamente van a tener que recurrir a nuevas fuentes de información y seguir investigando un poco más. No sé si esa era la consulta. Sí, gracias. Yo tengo otra consulta. Sí. Nosotros también tenemos ese tema de la comercialización y elegimos el sistema aduanero internacional, ¿está bien? ¿Sí? Sí. Bueno. Sí, perfecto. Gracias. Ustedes lo que tienen que agarrar es eso, o sea, una vez que sí eligen el sistema, si eligieron el sistema aduanero, por ejemplo, no me pongas un ejemplo de sinergia del e-commerce, ¿sí? O sea, el ejemplo de sinergia, el ejemplo de homeostasis, el ejemplo de subsidiariedad, todos tienen que ser sobre ese sistema que eligieron analizar, para que sea coherente en su conjunto. Es lo único que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Perfecto, gracias, profe. Profe, y tampoco entendíamos cómo hacer la pregunta 5, creo que era, que decía algo de estabilidad, como ítems. La 5 no me acuerdo por orden. A ver, ¿cuál era? Los 5. Ahí vamos buscando. Teníamos... Bueno, primero era objetivo del sistema de energía, describir el modelo de estructura básica con entrada-salida. Dentro de las 5 estaban los conceptos con los ejemplos. Estabilidad, adaptabilidad. Estabilidad era el Sí, o sea, no entendíamos qué teníamos que poner. Lo mismo que, similar a lo que hablamos con la homeostasis o con la sinergia, es buscar qué variable o cuál es la situación de estabilidad que ustedes van a analizar para, o sea, la estabilidad, ¿cuál era el concepto? Es que pueda mantener un funcionamiento eficiente a lo largo del tiempo, ¿cierto? O sea, que exista, que sea sustentable a lo largo del tiempo. Entonces, de la misma forma, están bastante relacionados con lo que es la homeostasis, ustedes pueden decir cuáles son esas variables que van a ir evaluando o analizando para asegurar que el sistema siga funcionando a lo largo del tiempo, ¿sí? En la homeostasis podemos ver variables internas, tiene que ver todo más con variables internas. Quizás para la estabilidad, ustedes pueden elegir hacer un ejemplo de estabilidad que no sea interno, que a lo mejor tenga que ver con el entorno, con la relación del sistema con su entorno. O sea, eso, bueno, va a depender de cada sistema. Pero ahí lo que yo quiero es que ustedes expliquen el concepto con sus palabras, dando un ejemplo en el sistema, ¿sí? De cómo creen que puede modificarse o que puede mantenerse la estabilidad de ese sistema a lo largo del tiempo. Ahí ahora cuando veamos algunos de los ejemplos de ustedes, quizás lo puedan entender un poquito más. Profe, yo tengo dos dudas, son así Sí. rápidas. Sí. Una es en la introducción tenemos que poner, o sea, el objetivo que nuestro grupo tiene de analizar X sistema, o... Sí, porque sobre todo eso, díganme sobre qué sistema van a hacer el análisis, porque como mencionábamos recién, si alguno en el TP1 había hecho la forma en la que se modificó la forma de comercializar en el mundo, pero ahora deciden hacer Zoom sobre el sistema aduanero, por ejemplo, bueno, eso escríbanmelo en la introducción, de decir, bueno, se va a hacer un análisis sobre tal sistema, eso, principalmente, que quede claro qué sistema analiza. Claro. Y la otra era sobre el objetivo. Si tenemos que poner el objetivo del sistema que elegimos o del objetivo de, digamos, el sistema en la vida real, o sea, alguna empresa o algo que nosotros hayamos profundizado más.
¿Cuál de las dos tenemos que elegir en objetivo? Bien, el objetivo a nivel planificación estratégica, digamos, todavía no lo vimos, lo vamos a ver en la unidad 7, ¿sí? Así que eso no. Por ejemplo, vamos a seguir con este ejemplo que yo les decía recién de pensamiento sistémico 1 de 3, ¿sí? Un objetivo estratégico que yo puedo llegar a establecerme a principio de año es cantidad de alumnos que aprueben la materia, son indicadores, ¿sí? Mi objetivo es que el 80% apruebe la materia. Mi objetivo es que el nivel de abandono sea menor a un 5%, ¿sí? Esos son objetivos que tienen que ver con la planificación estratégica, que todavía no lo vimos, ¿sí? Yo lo que acá quiero que definan es el objetivo del sistema. ¿Para qué existe el sistema? Entonces, en nuestro caso, 1 de 3, pensamiento sistémico, el objetivo, la razón de existir del sistema es que ustedes aprendan o incorporen el conocimiento de pensamiento sistémico dentro de su cabeza, ¿sí? Esa es la razón de ser del sistema. Después yo voy a tener indicadores, objetivos numéricos a seguir, pero esa no es la razón de ser del sistema. La razón de ser es que ustedes aprendan la materia y la incorporen en el conocimiento. ¿Se entiende la diferencia entre lo que es el objetivo o la razón de ser del sistema y lo que son después objetivos de planificación, que todavía no lo vimos? Sí, profe. Muchas gracias. Profe, yo tengo una pregunta sobre el proceso de retroalimentación. Sí. Por lo que yo entendí, ese proceso verifica si el funcionamiento del sistema está funcionando bien o no. Quería saber si en el trabajo habría que dar como una alternativa de cómo solucionar ese problema si está funcionando mal, o solo, no sé, o cómo tendríamos que ponerlo. Si ustedes quieren hacer ese agregado, fantástico, 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 sí pueden hacerlo, pero en realidad es más que todo que definan cómo funciona, ¿sí? O sea, qué tipo de retroalimentación van a tener. Que esa retroalimentación, como yo les decía, puede ser una retroalimentación que tenga que ver con los resultados, sobre algo esperado, decir, bueno, ahí ya siguiendo con este ejemplo, si mis salidas esperadas eran que los alumnos incorporen la materia y me doy cuenta que llega fin de año y todos me dicen, profe, no aprendimos nada, bueno, eso a mí me tiene que retroalimentar, vuelve a ingresar como entrada para yo tener que modificar mis procesos, ¿sí? Entonces, yo ahora si ustedes quieren proponer alguna solución a algo que encuentren, fantástico, pero no lo voy a exigir, ¿sí? Simplemente sí que me digan cómo es el proceso de retroalimentación o algún ejemplo de retroalimentación. Dale, profe, muchas gracias. De nada. A ver, leo preguntitas. La introducción, esa ya la contestamos. Del grupo 12 se nos sumó un integrante, ahora somos 5, eran 3. Yo esta mañana porque eran 5, hay 2 que pidieron cambio, quedaron 3, así que si sumo uno ahora somos... Profe, éramos 6. Yo me equivoqué. Estaba Marcelo Almada, Henry Ramírez, Joel Torres y yo, Agustín bueno, Ramos. porque en la V, después de última me escriben un mail, bien con los legajos, porque en la V estaban 3 nomás registrados. Bueno, le estoy mandando ahora. Mándenme después un mail con los legajos que se agregan, ¿sí? O si ya se pusieron de acuerdo con el grupo 14, si quieren unir a partir del TP2, me avisan, ¿sí? O con cualquier otro grupo, no sé. Después, ¿los ejemplos tienen que tener valores numéricos? No. Sin valores numéricos, si tienen algún dato y quieren agregarlo, pueden, pero no. O sea, yo lo que quiero que ustedes se pongan foco es en tratar de entender cómo funcionan los sistemas, cuáles son sus entradas, procesos, salidas, cuál es su interacción con el entorno, y cómo se aplican estos conceptos de entropía, sinergia, dentro de un sistema, ¿sí? No me interesan los números, pero sí que ustedes puedan poner ejemplos con sus palabras de cómo lo ven en el sistema, ¿sí? Sí. ¿Cómo está? Buenos días. Buenas. En el caso de las variables, ¿son paramétricas siempre que no puedan suceder cambios en esas variables y operadores cuando puedan haber cambios los cuales podemos controlar? No, las variables son todas, o sea,
no son todas. La variable es como tenemos variables que actúan como variables propiamente dichas, como variables operadoras o como variables parámetros, ¿sí? En realidad, ¿qué significa esto? Que nosotros, variables es todo lo que yo puedo medir, digamos, de alguna forma y que me va a ir generando cambios dentro de mi sistema. A su vez, esa variable yo voy a tener variables que son las operadoras, son las que me hacen mover el sistema, son las variables principales que yo voy a controlar, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si nosotros tenemos un call center, ¿sí? Una variable operadora puede ser la cantidad de llamadas que hace cada telemarketer por día o por hora, ¿sí? Esa a lo mejor es una variable operadora, porque es una variable de las principales del sistema y que hace que mi sistema esté funcionando. A su vez, yo dentro de eso puedo tener variables que son realmente variables, o sea que yo no puedo predecir su comportamiento, como cuántas veces se cortó la luz o cuántas veces se cayó el sistema del telemarketer, ¿sí? Cuántas veces cayó el sistema en el mes. Esas son variables que me van a afectar mi sistema, mis procesos, pero que no son las que mueven al sistema, ¿sí? Y después de tener otras variables que son las que se comportan como parámetros, y los parámetros son aquellos que sí se van a mantener fijos dentro de un periodo de tiempo considerado, ¿sí? Por ejemplo, si yo sigo, a ver, con este ejemplo, no se me ocurre mucho del call center, no sé por qué me tiro un la boleta de electricidad del call center. Por ejemplo, ¿sí? Entonces yo ahí digo, bueno, el costo de la electricidad durante el 2021 va a ser de tanto. Es una variable que en un periodo determinado puede mantenerse fija, ¿sí? O yo la voy a considerar que se mantiene fija. Si estuviésemos pensando, no sé, en esto, en algún nivel de producción, es decir, bueno, yo voy a considerar como parámetro que voy a trabajar 8 horas al día, 5 veces por semana. Eso me da 8 por 5, 40 horas productivas, ¿sí? Entonces, mi cantidad de horas de producción semanal yo la considero fija, ¿sí? Dentro de eso, ¿qué va a cambiar? La cantidad de productividad, ¿sí? O sea, qué tantas piezas o qué tantas llamadas por teléfono haga cada día. Pero yo considero como fijo que trabajo 40 horas a la semana. Eso sería... Perfecto. Sí. Otra preguntita. El trabajo práctico número 2 que estamos haciendo ahora, ¿lo tenemos que hacer en formato de informe? ¿Tenemos que hacer un análisis de la empresa o del sistema que elijamos y hacer un informe? ¿O poner y numerar las consignas que usted nos dio? Con formato de las dos cosas. Con formato de informe, que vayan numerando o poniendo como subtítulos las consignas que yo les di, ¿sí? Dale, pero perfecto. Con formato de informe, o sea, en la introducción quiero que me digan bien claro qué sistema eligieron, ¿sí? Para analizar, y después arrancan. Punto 1, análisis, entrada, sistema, salida, entorno, Genial, gracias. Ya la unidad que viene no voy a estar más buena. No va a ser con formato de informe, pero esta sí, porque quiero sobre todo que afiancemos lo que estuvimos hablando en la unidad número 1, que tiene que ver con la presentación, ¿sí? Mateo con pregunta, ¿le quería consultar si puedo hacer el presente del PowerPoint? No, o sea, o sí, que sí, puede ser un PowerPoint, a mí que me llegue el PDF, digamos, pero sí que se respete la estructura de la guía de trabajos prácticos, ¿sí? O sea, eso sí, yo quiero que se respete, que haya una carátula con los datos que tiene que tener, un índice, una introducción, un desarrollo, una conclusión y una bibliografía, ¿sí? Si ustedes respetan ese formato y lo hacen en tamaño A4, pero en vez de usar Word, usan PowerPoint, sí, a mí eso me es indistinto, porque yo en realidad lo voy a abrir como ya el PDF, ¿sí? Entonces, no me preocupa tanto el programa de origen que usaron, pero sí tiene que tener esa estructura. Lo que no me puede presentar una presentación PowerPoint como cuando uno expone. Sí. Le decía, profe, porque cuando nosotros lo estamos haciendo por Google Docs, que nos deja meternos a la vez y completar el trabajo entero, y
quería preguntar si lo podía hacer en hoja 4, o sea, el archivo mandárselo en hoja 4, pero hacerlo por esa plataforma. Sí, por eso, como eso la plataforma origen a mí no me afecta mientras respondan con toda la estructura, no hay problema. Ustedes cuando lo suban a V, lo suben en PDF, porque si están usando cualquier que usen de Drive, de Google Docs, o cualquiera de esos, te deja hacer una exportación como PDF. Así que a V suban el PDF, ¿sí? Así de paso Listo, profe, gracias. nos evitamos que haya problemas de configuración que a veces pasa. Que cuando uno abre un Word, los títulos queda el título en una hoja y el contenido en la otra. Se desacomoda todo. Perfecto. Bueno, trabajo de turno 1 en la pandemia, el entendimiento de cultura, el trabajo práctico pensábamos hacerlo en base a Netflix, me dice Constanza. Bueno, ¿sí? Ok, perfecto, pueden hacerlo, tomarlo como sistema de estudio. Bueno, arrancamos con el Kahoot. ¿Están todos? Ya somos 90 a full. ¿Ah? ¿Están listos? ¿Quieren? De una, profe. Sí. Decime. Vamos. Bueno, vamos entonces a... Esperen que lo... Ahora. Play. Ahí está entrando. Ya se les comparto pantalla. Así pueden... Pueden entrar. Confírmenme por las dudas si lo están viendo en la pantalla. Sí, profe, se puede ver. Muy bien, 660, 29, 71. El que sale primero se lleva el Goku. ¡No! Esto no. Esto es mío. Este es mío. Este queda acá. Vamos. Sacando un poquitos. $115.3805. Muy bien. No es ¿Cuántas preguntas son, profe? Que sí. ¿Cuántas preguntas son? Tengo una pregunta, entendí. 8 creo. Son poquitas. Y 8. El que estuvo rápido ahí puede leer las preguntas y Ay. ir buscando ya. Eso es trampa, che. Nadie va a haber hecho eso. 75 ya. Ahí está. Igual no estaban todas las opciones, así que... Sabemos qué pregunta hacer cuando empiece el juego.
Sí. Bueno, ya 76, faltan algunos porque éramos 90, falta alguno que no pueda, que esté en eso, no pueda entrar, me dice Mateo. A ver. ¿No te deja entrar a la página o no te deja entrar al pin? 76. A la página, qué raro. Bueno, igual podéis ir siguiendo. A ver. Ahí les voy a dejar. Les dejo la página, si no prueben. Bueno, vamos a ir arrancando y igual se pueden ir sumando los que quieran, ¿sí? Vamos a comenzar. Son 8 preguntas, entonces hay alguna verdadera y falsa, alguna de 4 opciones, y hay una que tiene más de una respuesta correcta, así que esa tiene un poquitito más de complejidad que las otras. Arrancamos. Teoría general de los sistemas. Multiple choice. ¿Quién fue el creador de la teoría general de los sistemas? Taylor, rojo. Ford, azul. Bertrand Russell, amarillo. O Max, verde. Muy bien. Ay, chicos, esta vez sí leyeron, me estudiaron. Muy bien. Aunque sea algo así, ya leyeron, porque no era tan fácil. Me olvidé de responder. Bueno, excelente. El creador, digamos, o el padre de la teoría general de los sistemas fue esta persona, Ludwig von Bertalanffy, o Bertalanffy, no sé bien cómo se pronuncia. Excelente. Siguiente, arrancamos. Luca va con el puesto número 1, Ignacio con el puesto número 2. Igual, esto recién arranca. Vamos, otro multiple choice. ¿Cuál de las siguientes premisas es falsa? Rojo. Las funciones de un sistema dependen de su estructura. Azul. En los sistemas la retroalimentación no es importante. Amarillo. Los sistemas son abiertos. Verde. Los sistemas existen dentro de otros sistemas. Muy bien. La mayoría, de nuevo, muy bien. Excelente. ¿Cuál era falsa? Y era que la retroalimentación en los sistemas no es importante, porque obviamente que sí es importante y es muy importante, ¿sí? Así que esa es. Y de las otras teníamos, las funciones de un sistema dependen de su estructura, y esto sí es correcto. Los sistemas son abiertos, esto es correcto. Bueno, hay sistemas cerrados también en un mundo ideal, sobre todo los sistemas técnicos, pero hay sistemas abiertos, y los sistemas existen dentro de otros sistemas, y eso también es correcto, ¿sí? Entonces, la falsa era que la retroalimentación no era importante. Sí, a todos, chicos, a ustedes les parecen solamente los colores una vez que se lo vean, por eso yo leo las preguntas en voz alta, ¿sí? Así que me van a tener que escuchar atentamente cuáles son los colores. Vamos con el siguiente, a ver cómo quedó el podio. Lucas sigue primero con 1736 puntos. Excelente. Y Juanse Sanger es el escalador más alto. Muy bien, es el que más subió 18 lugares de la pregunta 1 a la 2. Vamos con el siguiente. ¿A qué tipo de sistema corresponde esta imagen? Y la imagen es de una pelota de fútbol. Rojo, sistema físico. Azul, sistema abstracto. Amarillo, sistema abierto. Verde, sistema cerrado. Solamente 2 le acertaron. Sí, bueno, era un sistema físico también, pero bueno, era un sistema cerrado dentro de la pelota de fútbol el aire. Esta era un poquito tramposa. Profe, estaba tocando en su parece pantalla. ¿Cómo? Estaba tocando en su pantalla, no estaba tocando en el Kahoot. No. Es lo más de eso. ¿Esto por qué? Porque Demasiado. dentro de la pelota
asumimos, obviamente que siempre hay un poquito de intercambio de energía con el entorno, pero prácticamente el intercambio de energía es prácticamente cero, por eso decimos que es un sistema cerrado. Son muy pocos los que podemos decir que son sistemas cerrados, ¿sí? Profe, Bien. había muy poco tiempo para responder su pregunta. Muy poco tiempo. Yo pensé que era el fútbol, no una pelota. Es verdad, es verdad. No, es que igual hay veces que si todos contestan, corta antes. Si todos llegan a contestar, corta antes porque no se queda esperando que pase el tiempo hasta que todos contesten. Bien, vamos con la siguiente. Al decir que los sistemas comparten metas comunes, ¿de qué principio hablamos? Rojo, equifinalidad, azul, determinismo, amarillo, subsidiariedad y verde, interacción. Comparten metas comunes. Muy bien, la mayoría le pegó equifinalidad. Equifinalidad entonces es cuando teníamos X de igual, finalidad de fin o de objetivo, tenemos un mismo fin o un mismo objetivo al que podemos ir desde diferentes formas, ¿sí? Entonces cuando algunos sistemas comparten metas comunes, decimos que se aplica ahí el principio de equifinalidad. Perfecto. Vamos a ver cómo quedó. Luca ahí sigue, bueno, muy, muy cerquita de Fran, están ahí muy peleados por 2 puntos de diferencia nada más, o sea, nada. Así que muy bien. Y en esta pregunta subió 24 lugares Delfina, fue la que subió más puntos en una sola jugada. Excelente. ¿Verdadero o falso? En la siguiente imagen se puede observar un sistema, un subsistema o un suprasistema. Verdadero azul, rojo falso. Y en la imagen hay una persona de perfil con su sistema respiratorio remarcado. Verdadero, excelente. Porque ahí encontramos todo en una sola imagen, ¿sí? Tenemos al individuo que puede ser considerado como el sistema respiratorio que puede ser considerado el subsistema dentro de esta imagen, y el suprasistema o el entorno que es lo que rodea al individuo, ¿sí? A su vez también lo podríamos ver más chiquitito todavía, de decir que el sistema es el sistema respiratorio, que los subsistemas es cada uno de los órganos que forma ese sistema respiratorio, porque cada uno a su vez tiene funciones y partes interrelacionadas, y que el suprasistema es la persona, ¿sí? En función de cuál de los dos criterios tomemos como límite, pero en cualquiera de los dos casos están las 3 partes. Hay un sistema, un subsistema y un suprasistema. Excelente. ¡Ay, Fran! Lo pasó. Bueno, Lucas desapareció y quedó Lucas, que estaba en tercero, ahora en segundo lugar. 3.388 puntos. Excelente. Vamos a otro verdadero y falso. En un sistema es un conjunto de elementos que pueden o no estar interrelacionados. Azul verdadero, rojo falso. Falso, exacto. ¿Por qué? Porque en el sistema los elementos tienen que estar interrelacionados, ¿sí? Si no están interrelacionados, son simplemente elementos juntos, un conjunto de cosas que están juntas, pero que no necesariamente funcionan como un sistema. Para ser sistema, esos elementos tienen que estar interrelacionados. Excelente, Fran sigue en el podio, 4.277 puntos. Y acá apareció uno nuevo que no estaba, Jero, en segundo lugar. Vamos que quedan 2 preguntas, 7 de 8. ¿Cuál es el factor que integra todas las partes de un sistema? Los procesos rojo, las entradas azul, el objetivo amarillo y las salidas el verde. ¿Cuál es el factor que integra todas las partes del sistema? El objetivo, bueno, ahí estaba entre los procesos y el objetivo, bueno, no estaban tan mal, pero el objetivo es el que integra todo, ¿sí? O sea, el objetivo, que es la razón de ser del sistema, es lo que unifica o integra a todo, ¿sí? Todas
Las entradas que son necesarias para cumplir con ese objetivo, los procesos que son necesarios internos son necesarios para cumplir con esa razón de ser del sistema, y las salidas son esas consecuencias. Pero todo tiene que ver con esa razón de ser, con el objetivo de que ese sistema exista, ¿sí? Por eso decimos que es el que integra todas las partes. Y vamos, Fran quedó ahí número 1, pero muy cerquita de Constanza ahora, y esto está cambiando así minuto a minuto, vamos con la última pregunta para el podio definitivo, 8 de 8. Esta es selección múltiple, pueden marcar más de uno. El grado de complejidad de un sistema depende de: rojo, el punto de vista que se analice; azul, cantidad de elementos que lo constituyen; amarillo, cantidad de entradas que tiene; y verde, la cantidad y variedad de relaciones entre los elementos. La complejidad. ¡Ay, muy bien! Muy bien, hay varios que pusieron ahí las dos respuestas correctas. Excelente. La complejidad va a depender en gran medida de la cantidad de elementos que hay adentro del sistema, ¿sí? Si tengo muchos procesos, si tengo muchas variables que controlar, si tengo muchas entradas, muchas salidas, y también va a depender de las relaciones de todos esos elementos dentro del sistema. Mientras yo más elementos tenga y más interrelacionados estén, más complejo es el sistema, ¿sí? Mientras menos interacción tenga o muy poquitos elementos sean lo que lo constituyen, el sistema va a ser cada vez más simple, ¿sí? Vamos a ver cómo quedó. ¡Chan, chan, chan! El podio final. Tercer lugar. ¡Fran! ¡Ay! ¡Que recién estaba primero! ¿Qué pasó? Camila en segundo lugar. Y el primer lugar. Jero, me muero, así al último hubo chum chum, y Conrado y Constanza en cuarto y quinto lugar. Bueno, me encantó porque, a diferencia de unidad número 1, como que acá el podio estuvo todo el tiempo cambiando, y de hecho terminó sumando más puntos alguien que no había estado en el puesto número 1 hasta la pregunta 7. Así que, bueno, buenísimo. Siempre ganan los mismos en todas las materias. ¿En serio? Bueno, pero porque estudian. Fibra óptica. Bueno, perfecto. Bueno, felicitaciones entonces al ganador. Bueno, ahora lo que yo les iba a proponer en este ratito que nos queda, para seguir avanzando sobre el práctico, es: si alguno se anima de los trabajos prácticos voluntariamente a contar qué es lo que estuvieron haciendo, o qué es lo que ya pudieron avanzar y qué analizaron, así lo compartimos entre todos y entre todos vamos diciendo: tengan cuidado acá, tengan cuidado allá, o atención con esto, o muy bien, excelente. Y si no, yo dedocráticamente voy a elegir un grupo que se anime a contar qué empezaron a hacer para el trabajo práctico número 2. A ver si hay algún voluntario. ¿Algún grupo voluntario que quiera contarnos? Uy. ¿No? Los agarro. ¿Elijo yo? ¿Elijo yo? Elija nomás, Vamos a profe. hacer. A ver. Vamos a agarrar un número aleatorio del 1 al 12. Vamos a hacerlo, a ver, vamos a poner del 1 al 14, perdón. 7. No, bueno, no. Lo vamos a hacer. Pregúntale al OK Google, profe. Te dice un número aleatorio entre 1 y 12. Yo lo estaba haciendo con el Excel, pero bueno. Vamos a... Si ustedes dicen, tenga la cámara apagada, el que tenga la cámara apagada. O si tienen todos la cámara apagada, no. Ahí ya no me sirve. El que dio la idea, entonces.
A ver. Bueno, ahí salió el 6. A ver, ¿hay alguien del grupo número 6? A ver. ¿Cuál es Si el hay grupo número 6, profe? ¿Vos sos el 6? No sé si soy el 6. No sé quiénes son los integrantes del 6. A ver, ahí les digo. Lo tenemos aquí. Los grupos. Vamos a decirlos. Grupo número 6, Josefina Larcón, Brisa Díaz, Leopoldo Dorflinger, Mateo Sendra, Fabricio Mochi, Francesco Primo, José Torrico o Lilian Villena. Profe, estoy acá del grupo número 6. Muy bien. Bueno, a ver, cuéntenos si arrancaron, qué tema eligieron, si ya empezaron a hacer algún análisis, dudas que tengan. Aprovechen porque en realidad les conviene hablar. Sí, obvio. Nosotros tenemos varias preguntas que queríamos hacer, profe. Mira, nosotros elegimos el tema de home office y en el primer trabajo hicimos algo muy general, o sea, de todo el mundo, refiriéndonos mucho a lo que es la pandemia. Entonces, ahora quisimos elegir algo muy puntual, o sea, un sistema puntual para poder analizarlo y se nos ocurrió analizar una cátedra de una materia de la UTN para poder analizar como nuestro sistema. Y te queríamos preguntar si está bien definido nuestro sistema, si te lo puedo leer. O sea, van a elegir, van a analizar el home office pensándolo desde el punto de vista de los docentes, digamos. Claro, cómo dan clases a partir de la pandemia por Zoom los profesores. Bien. A ver. Bueno, nosotros, nuestro sistema a analizar pusimos la Cátedra de Química 2021 de la UTN, Facultad Regional de Córdoba, se encarga de realizar clases virtuales a los alumnos del curso 1 de 3 los días martes y miércoles, mediante la plataforma de Zoom debido a las medidas de aislamiento social. Sí, ahí ya hay como muchas cosas más que definir el sistema. Por ahí, si ustedes tuvieran que poner un nombre, decir, bueno, vamos a agarrar el sistema de la Cátedra de Química 1 de 3 2021, ¿sí? No hace falta tanto más de detalle. Si ahora he definido ya ese sistema, si ustedes, todo eso de si usa Zoom, si no usa Zoom, todo eso lo van a definir ya cuando empiecen a adentrarse en el análisis del sistema, ¿sí? O sea, como tema, decir, bueno, analicen la cátedra, cómo se está trabajando la virtualidad en la Cátedra de Química del 1 de 3, ¿sí? Como descripción del sistema. Y después ahí sí tendrán que definir la función o el objetivo del sistema, cuáles son sus entradas. Ya les va a servir mucho todos los ejemplos que yo estuve dando de nuestra cátedra. Sí, estuve anotando, profe. Y la otra pregunta que queríamos hacerte es, ¿cómo definiríamos los subsistemas en ese ejemplo? Por ejemplo, ¿serían las materias? Los temas que daríamos en la materia. Y ahí depende, porque en realidad depende cómo lo analicen. Para cumplir con las características del sistema, recordamos acá el concepto de sistema que te lo tienen que grabar ahí a fuego, tatuaje, es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí con un objetivo en común y la capacidad de autogestión, ¿sí? O de autocontrol. Entonces, desde ese punto de vista hay que analizar si las materias, si las unidades, digamos, tienen las características de un sistema, ¿sí? Yo, como les dije a ustedes, me parece que más va por el lado de quizás los grupos que se puedan hacer dentro, ¿sí? O dentro de la cátedra, el subgrupo de alumnos, el subgrupo de docentes, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, ustedes tienen que tener en cuenta que los subsistemas que elijan tienen que ser a su vez sistemas, ¿sí? O sea, tienen que ser un conjunto de elementos interrelacionados con un objetivo en común y capacidad de autocontrol. Entonces, una unidad es un elemento, pero no sé si cumple con las otras características. De hecho, me parecería que no la cumple. Claro, y los sistemas más grandes como por ejemplo las otras cátedras, la universidad, ¿todo eso también tendríamos que definir? ¿O solo los subsistemas nomás? Pero es que eso sería parte, lo tienen que definir como parte del entorno. Ah, ok. Por eso, ahí está la clave, que esto sí le sirve absolutamente para todos,
Por eso yo quiero que me describan bien qué sistema van a analizar, porque en función de eso puede estar todo hacia un lado o hacia otro, ¿sí? Si ustedes eligen una cátedra, solo una cátedra, todo el resto de las cátedras ya se transforma en entorno, ¿sí? Si ustedes eligen la comisión 1 de 3, todas las cátedras están dentro del sistema y el entorno van a ser la universidad, las otras comisiones, los otros años. Si ustedes eligen la UTN, todas las comisiones van a estar adentro del sistema y lo que va a ser el entorno va a ser la comunidad en general u otras facultades o el sistema educativo argentino, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que ustedes definan cuál va a ser el sistema que van a estudiar y cuál es el límite, el entorno de ese sistema, el límite, perdón, que es lo que separa lo que está de adentro de lo que está de afuera, ¿sí? Entonces, si ustedes eligen una cátedra, las otras cátedras ya son entorno. Si ustedes eligen la comisión entera, 1 de 3, todas las cátedras están adentro del sistema. ¿Se entendió? Sí, creo que esas eran las únicas preguntas. Queríamos saber nomás si estaba bien definido nuestro sistema para poder terminar de hacer todas las otras preguntas. Perfecto. ¿Y algo de subsidiariedad, sinergia, entropía, alguna consulta que les haya quedado o que hayan pensado ya o todavía no habían llegado a avanzar? No, todavía no llegamos a ese punto, pero igual Fran te había preguntado algo que también está en mi grupo y ya nos quedó claro el concepto, así que re bien, gracias, profe. Perfecto. ¿Y alguno de otro grupo que se anime a contarnos qué estuvo analizando, que quieran que aportemos? Pueden aportar ustedes también a los grupos que hablen, obviamente. ¿No? Profe, una duda. Nosotros también teníamos la duda de cómo serían nuestros subsistemas. Nosotros estamos analizando una biofábrica y más o menos, porque estamos en el tema del ambiente, entonces queríamos elegir algo en específico, pero no sabíamos cuál sería un subsistema, si la planificación, organización o cómo sería. ¿Qué es una empresa entera, una organización entera, la que toman? Sí, sí, sí. Bueno, ahí adentro tenés 1.000.000 de subsistemas, digamos. Podés analizarlos como cada una de las áreas, ¿sí?, que forman parte de esa empresa, va a ser un sistema en sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque, de nuevo, tiene que responder a esto que en realidad es bastante simple. Conjunto de elementos relacionados con un objetivo común y capacidad de autocontrol. Si vos dentro de una organización agarrás, por ejemplo, el departamento de compras, va a cumplir con todos esos requisitos, ¿sí? Porque tiene objetivos, tiene variables propias, tiene elementos propios que lo componen. Si agarrás al área de ventas, lo mismo, va a ser un sistema en sí mismo. Su sistema mayor va a ser la empresa, pero cada una de las áreas que componen esa empresa es un sistema en sí mismo, ¿sí? Entonces, eso podrían ser los subsistemas. O pueden elegir, no sé, por decir si es una empresa que tenga diferentes unidades de negocio o líneas de producción totalmente distintas y quieren agarrar como subsistemas eso, de decir, bueno, la línea de, no sé qué hace la empresa. Hace como cultivos in vitro o como que perfecciona semillas para mejorar la producción en agricultura o también para ser más sustentable ecológicamente. Bueno, está bien. Bueno, o sea, quizás ahí haya dos, a lo mejor, grandes subsistemas, es decir, bueno, el que trabaja con la parte de investigación sobre las semillas y el que trabaja quizás con la producción, por ejemplo, no sé, no conozco en detalle la empresa, pero es eso, piénsenlo dentro de la organización, qué áreas, que a la vez son sistemas, y van a ser subsistemas, tienen esta característica de elementos relacionados con objetivos propios, ¿sí? Que a la vez, como ustedes ya lo habrán visto en el teórico, todos esos objetivos suman a un objetivo único, que es el que integra, que es el de toda la organización. Pero cada uno de los subsistemas tiene objetivos propios, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Bueno. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien más que quiera animarse a hablar? Si no, vuelvo a decir yo así, democráticamente, algún otro grupo. A ver. Profe. Sí.
Nuestro grupo, somos el grupo 8, nosotros elegimos desigualdades y queremos trabajar desde el sector de salud. Perfecto. No sé si está bien. Y queríamos consultarle cómo podría ser nuestro subsistema. Si puede ser sector privado, sector público, o trabajar en cuanto a hospitales en particular. Se metieron en un quilombo que ni ellos saben. Sí. Está el sistema en ese caso, claro, ustedes cuando me dicen que van a agarrar el sistema de salud completo, el sistema de salud de Argentina, digamos, sería. Claro. Bien. Entonces, si vos ahí adentro, sí podés tener, recibos por ello, Pablo. Ahí adentro sí, si vos vas a agarrar el sistema de salud argentino como sistema total, ahí adentro sí podés identificarlos como subsistema, todo lo que es el sistema de salud pública y el sistema de salud privada, como subsistemas. Y a su vez, cada uno de esos sistemas va a tener sus subsistemas, ¿sí? Que ahí ya sí se verán las diferentes dependencias, los diferentes hospitales. Porque, por ejemplo, si agarras dentro de lo que es el sistema de salud argentino, la parte pública a su vez se va a dividir en nación, provincia, municipios. Y cada uno de ellos tiene características distintas y se organiza de forma distinta. Los municipios tienen los dispensarios y algún hospital municipal, los de urgencia, los provinciales tienen otro tipo de hospitales y nación, por ejemplo, en general no tiene hospitales propios, sino trabaja desde otro lado, ¿sí? Entonces, pero sí, como vos decís, puede ser que lo analicen desde los subsistemas privados y públicos para no adentrarse tanto en el detalle. Y si ustedes tuviesen acceso a información más específica, sí pueden agarrar un hospital en particular. Pero si agarran el todo, un hospital en particular sería en realidad ya un subsistema de un subsistema de un subsistema, ¿sí? Como que se irían ya... Claro, profe, disculpe, eso le quería preguntar yo, ¿qué tan a fondo llevamos la cuestión de los subsistemas? Porque si no podemos estar 20 páginas de desarrollo en cuestión de subsistemas. Claro, no, es un nivel. Por eso, como yo le decía el ejemplo a la compañera que había elegido la cátedra, si ellos eligen la cátedra de química, bueno, es dentro de la cátedra de química, ¿qué subsistemas hay? Por ejemplo, docentes y alumnos, o los diferentes grupos de trabajo de los alumnos. Ya está, un nivel. Si hubieran elegido la UTN, dentro del UTN podés separar como subsistemas las diferentes carreras, por ejemplo. ¿Sí? Ingeniería química, ingeniería industrial, o los grupos, las docentes, alumnos, no docentes. ¿Sí? Sería otra forma de dividir subsistemas. Ya está, un nivel de análisis. Y si eligen esto de decir, bueno, el sistema de salud de Argentina, ¿cómo se organiza? ¿Cómo está? El Estado como controlador, y después el sistema de salud pública, el sistema de salud privada, ¿quién los controla? O sea, todo eso sí van a tener que, si eligen ese tema, van a tener que investigarlo, pero elegir un nivel nomás de subsistema. No seguir profundizando hasta llegar a la célula. Yo soy del grupo 10. Nosotros elegimos el tema de Netflix. ¿Cómo vendría a ser la parte de los subsistemas? Y bueno, ahí van a tener que quizás averiguar un poco más de cómo funciona Netflix. Por eso yo les decía que en esos casos traten de elegir sistemas de los que puedan ustedes tener información. Por eso yo les decía, si van a elegir una empresa en particular, como puede ser Netflix o esta otra de que trabajaba, por ejemplo, los chicos que mencionaban recién del eje ambiental, está bueno si ustedes tienen acceso a la información de esa empresa. Si ustedes de Netflix no tienen acceso a información y les va a ser difícil generar los procesos, definir sus entradas, sus salidas, salvo que haya información en internet disponible, digamos. Capaz que como subsistemas de Netflix podés agarrar los servidores, qué sé yo, de Latinoamérica, Norteamérica, Europa. ¿Sí? Sí, o directamente las áreas. Bueno, ¿quiénes? Todo lo que son los sistemas técnicos, todos los que se encargan de armar contenido, todos los que se encargan de armar
la parte comercial, no sé. No conozco. Una cómo pregunta está más, ¿le puedo hacer, organizado. profe, de subsistemas? ¿Cómo? Que si le puedo hacer una pregunta más de subsistemas. Sí, sí. En cuanto a la amplitud, ¿qué tanto abarcamos? O sea, nos metemos dentro de lo que es subsistemas de gestión, subsistemas de administración de la empresa, no sé, subsistemas de comercialización, etcétera. Profundidad, o sea, mencionarlos y decir para qué existe cada uno. No de nuevo volver a explicar entrada, proceso y salida de cada subsistema. No hace falta, porque ya van a haber explicado entrada, proceso, salida y entorno del sistema que eligieron. Cuando me expliquen o me describan a los subsistemas, con que me digan cuál es el subsistema y su objetivo, digamos, su razón de ser, su función, ya es suficiente. No me vuelven a hacer de cada subsistema entrada, proceso, salida y entorno, ¿sí? No hace falta. Buenísimo, entonces nombramos los subsistemas, decimos de qué se encargan y hasta ahí llegamos. Eso. Buenísimo, gracias. Disculpe, profe. ¿Sí? Tengo una pregunta también referida a los subsistemas, porque nosotros en nuestro grupo el tema era cuidado y regeneración del medio ambiente, y elegimos como sistema analizar el ecosistema marino argentino. El ecosistema marino. Argentino, sí. Y tenemos problemas para saber cuáles serían los subsistemas que están adentro. Pero en la biología hay millones de subsistemas. No, bueno, no sé, yo no soy especialista para nada en eso, pero bueno, ahí van a tener que investigar un poquitito más. Pero ahí, bueno, dentro del ecosistema marino, está la flora, la fauna, los elementos del entorno no vivos, digamos, que lo afectan, hay infinitos. Nos tendremos que referir más a los animales, las especies que están adentro de este ecosistema. Claro, ustedes tendrían que analizar ese sistema, si eligieron ese sistema, o sea, el ecosistema marino, bueno, cuáles son las grandes partes que lo componen, exactamente. Bien, gracias, profe. De nada. A ver, una pregunta más acá. Nuestro tema es el turismo. Como sistema elijamos una empresa de turismo como Eliad o tiene que ser más general. No, pueden elegir una empresa. Insisto, estaría buenísimo que si eligen una empresa es porque tengan algún contacto o la posibilidad de conocer realmente cómo funciona esa empresa, ¿sí? Así no tienen que ustedes imaginar todo o deducir todo, sino que realmente puedan tener contacto de decir, bueno, conversar, hacer alguna entrevista o alguna reunión y definir cuáles son cómo se organizan ellos, cuáles son sus entradas, sus procesos, sus salidas. Profe, una pregunta respecto a esto. Nosotros estamos por hacer con una empresa que conocemos, la gente de cómo trabaja y eso. ¿En qué nos enfocamos para preguntarles y en qué le tendremos que sacar la información? Usen la guía, ¿sí? Obviamente no le van a preguntar a la persona, dame un ejemplo de subsidiariedad porque, ¿what? No van a entender nada. Obviamente que no hagan eso, transformen ustedes la pregunta, por eso es como yo les digo que, a propósito, yo les tiro el práctico con el teórico, porque sí o sí para hacer el práctico tienen que leer el teórico. Por decir, si ustedes tienen que buscar un ejemplo de entropía, ¿sí? Entonces, primero sí, lo que son las entradas, proceso y salida, ustedes le preguntan, bueno, contame cómo trabajan ustedes, cómo funcionan, cómo están organizados, cuántos son, tienen dividido las tareas que hace cada uno, ¿sí? Que le vayan contando cómo funciona la empresa. Y después, por ejemplo, tienen que dar este ejemplo de homeostasis o de entropía o de cualquier cosa, en vez de ir hacia ese concepto que obviamente no lo van a conocer, van a decir, bueno, ¿y hay alguna variable interna que ustedes controlen? O cuáles son los indicadores principales que tienen internamente? O si quieren hacer algo de entropía, decir, bueno, algún ejemplo que se les ocurra de alguna vez que tuvieron que no sé, que les salió todo mal, o que se les desordenó todo y tuvieron que volver a ordenarlo. O sea, vayan tirando las preguntas más explicando desde el concepto y no usando la palabra exacta, porque no todo el mundo sabe lo que es, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, Ahí va a ser sí, la habilidad de ustedes como entrevistadores.
Está buenísimo Bueno. igual que se animen a hacerlo. Gracias. ¿Alguno más? ¿Hay más que tengan alguna duda? ¿O que quiera aprovechar y contarnos? ¿Algo? ¿No? Bueno, la semana que viene entonces, lo tienen tiempo para presentarlo, a este trabajo también lo van a presentar con formato como la guía de trabajo práctico que les pasé, ¿sí? Con la misma estructura, y ya después, ya para la unidad 3 y 4, voy a hacer una pregunta un poquito más sencilla, un trabajo práctico digo, más sencillo directamente para contestar en Moodle. Luca, tengo una pregunta del teórico. Sí, decime, Luca. Profe, respecto al tema de entropía y antientropía, ¿puede existir el caso en que en la propia antientropía que genere el sistema sea la destrucción del sistema en sí o la anulación del mismo? ¿Que la entropía del sistema lo destruya a sí mismo? Sí. Sí, puedes, o sea, si vos no, digamos, la entropía es la tendencia al caos, ¿sí? Es la generación del caos dentro de un sistema. Entonces, si uno no mete en entropía, es decir, no pones una energía extra para volver a ordenarlo a ese sistema, para volver a ponerlo en cauce, indefectiblemente el sistema va a tender hacia la destrucción, ¿sí? Si uno no lo deja estar, digamos, y no hace nada para volver a revertir toda esa entropía que se genera, va a tender hacia la destrucción. Es así, sí. Para ¿Y eso se puede dar el caso en que la final de un propio sistema sea generar una entropía? No tanto para sí mismo, sino en general. A ver, no se me ocurre un ejemplo. O sea, que la finalidad del objetivo sea generar entropía. Claro, yo, bueno, soy bastante reflexivo y me puse a pensar en el sistema económico capitalista que prima sobre las sociedades y, en mi opinión, generan una entropía, un caos en lo que viene siendo las desigualdades económicas y las oportunidades para la gente de bajos recursos, más que nada, y desde mi punto de vista yo veo que la finalidad de ese sistema es generar un caos para la mejora de la calidad de vida de otras personas, o sea, de gente que está mejor parada. Sí, pero entonces ahí mismo o sea, la desigualdad, por ejemplo, si analizáramos el sistema capitalista así a grandes rasgos, ¿no? Sin meternos en demasiado análisis económico, el sistema capitalista sí es como que la finalidad es que los mercados son los que mandan la economía, ¿sí? Sin poner como foco en el bienestar social, sino el foco o el objetivo del sistema es que los mercados sean los que rigen las decisiones, por decirlo. Entonces, si vos lo pensás desde ese punto de vista, el objetivo del sistema capitalista sí se cumple, y no es la autodestrucción. Lo que pasa es que como salidas no deseadas de ese sistema capitalista, tenemos el incremento de la desigualdad económica, ¿sí? Pero no es que el sistema capitalista se crea para generar caos. El sistema capitalista, como lo dijiste al final, se crea para que los mercados sean los que rigen las decisiones, ¿sí? Políticas económicas. Entonces, esa finalidad sí la cumple. Lo que pasa es que al perder de vista toda la parte del bienestar social general, se genera como una retroalimentación no deseada, esto, de las desigualdades económicas, ¿sí? Que cada vez se incrementa más. Pero no es que la finalidad del sistema capitalista era la destrucción. La finalidad del sistema capitalista era darle libertad a los mercados. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces es muy probable, y diría que hasta se cumple en la mayoría de los casos, que el sistema tenga salidas distintas, o sea, la salida que afecte al propio sistema y una salida no deseada que sea... Totalmente. Bueno, muchas gracias, profe. Totalmente. Eso en casos, a ver, lo más simple es imaginarse digo simple porque va a ser fácil para todos. Si, no sé, yo me pongo a hacer alfajores de maicena para vender, y mi perspectiva es hacer, no sé, 15 docenas por semana,
para poder juntar tanta cantidad de dinero para poder vivir. Bueno, esa es mi salida deseada. Como salida no deseada, voy a tener todos los alfajores que se me van a romper, que me van a salir mal, a lo mejor alfajores que no vendí los tengo que tirar porque se me pusieron duros, gastos excesivos que no había tenido en cuenta en el gas, o sea, voy a tener un montón de salidas no deseadas que yo no las contemplé. Entonces las tengo que tener en cuenta para la próxima vuelta, ¿sí? Para eso sirve la retroalimentación. Lo que pasa es que si uno no retroalimenta, si vos no usás esa información, y ahí viene la negentropía, para meterle más energía al sistema y para compensarlo, termina destruyéndose, ¿sí? Termina, en vez de ganar plata, tengo que poner plata para trabajar, ¿sí? ¿Se entiende? No sé Sí, sí, profe, quedó muy claro. Bueno, gracias, me alegro. Bueno, ¿alguna consulta más que tengan? ¿Que les haya quedado? ¿No? Bueno, igual, saben que nada, me pueden preguntar. Si no hay ninguna duda más, vamos a volver a terminar, como la clase pasada, con una mini encuesta rapidísima de la clase de hoy. Todo esto me sirve a mí para ir ajustando. ¿Ponemos presente, profe? No hace falta porque yo los tengo con los usuarios de ustedes, a los registros de quiénes se conectaron, cuánto tiempo estuvieron conectados y todo eso, así que no hay problema. Vamos a iniciar votación. ¿Cómo estuvo la clase de hoy? Muy buena, estuvo bien, zafo, no me gustó. Bien, ya respondieron 70. Bueno, hemos perdido a 10 más o menos, porque llegamos a ser 92. 92, 91. Faltan ahí algunos. Hay que implementar el vocabulario de Buenardida. Bueno, está bien. Yo no estoy registrado en Zoom con el mail de la facultad. No hay drama, pero si estás con tu apellido, con tu correo, no hay problema. Santiago, sí. Me haces una consulta, no hay problema. Si se corta y volvemos a entrar, ¿lo puede ver? Sí. Todo yo lo veo. Sí. Contestó, falta uno. A ver, ¿quién me está contestando? Bueno, igual si no suena. La cortamos. Bueno, muy bien. 72% que estuvo muy buena y 30% que estuvo bien. Cualquier comentario, sugerencia que ustedes tengan para hacerme, a mí todo eso me sirve, así que me lo pueden decir por privado o en el grupo o por mail o por como quieran. No son resentidos que no. Hace las clases interesantes, más un punto. Bueno, me pueden ir diciendo igual si tienen cualquier sugerencia o que quieren que dé los teóricos directamente así todos hablado, en vez de hacer estas otras actividades, también se puede hacer.